pero los que escuchan. Y no solo los que escuchan, porque muchos escuchan y no hacen caso. Y mire, y de aquellos que escuchan, el diablo les pone estorbos para ver cuántos logra estorbar y se logran quedar. A mí dos personas que iban a venir ahora conmigo. Sí, pero se quedó allá. Pero el Señor en su grande amor y misericordia le dio la victoria. Y las personas, por más que seguir orando, y van a llegar con el favor de Dios. Mire, porque ya esos ángeles que miramos ahí, quiere decir que Dios está en control de toda la situación. No estamos solos en la lucha. Así que en esta noche vamos a estar hablando sobre el Rey te mandó a llamar. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia. Padre, en tus manos ponemos tu enseñanza, que sea tu Espíritu guiándonos, precioso Dios santo y poderoso. Sea tu Espíritu enseñándonos, sea tu Espíritu fortaleciéndonos, guardándonos y protegiéndonos. Y así, precioso Dios, recibimos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leemos en 2 de Samuel 9:5 y la palabra del Señor nos dice: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Mire, qué tremendo, ¿verdad? El significado de la palabra rey es soberano. El Señor es rey. Ser rey es tener autoridad sobre todas las demás. El rey te mandó a llamar. Algo bien interesante se me hace a mí. Este hombre, porque aquí está hablando de cuando David mandó a llamar a Mesibofet y lo mandó a llamar para que viniera. Y él, ¿quién era? ¿Verdad? Él era el hijo de Jonathan, hijo de Saúl, o sea, era nieto del rey Saúl, del rey que había sido antes de David, el rey que perseguía a David por todos lados. Y entonces, por causa de que el rey Saúl había sido destronado, todo le habían quitado al rey Saúl, todo no tenía nada. Este hombre, a pesar de ser nieto del rey, ahora no tenía nada. Y más que cuando la noche que salieron huyendo, él estaba chiquito y la criada que lo llevaba en los brazos se cayó y se le quebraron los pies. Entonces él estaba pues inutilizado, no podía caminar. Entonces imagínense, en aquellos tiempos, alguien que no podía caminar, se arrastraba por el piso, no le quedaba otra. Entonces este hombre, ¿dónde fue a meterse? A Lodebar, ¿verdad? Era el pueblito, pues, mire, un pueblo de lo que había, de lo peorcito, como antes en aquel tiempo, ¿verdad? Que decían, y ni quiero decir nombres, ¿verdad? Los lugares más que dan más miedo, que no se quiere uno meter porque ahí, como dice, sal si puedes. Si entras, quién sabe si salgas. Y allá fue él y a vivir en ese lugar de Lodebar. Y allá estaba él viviendo. Y de allá el rey lo mandó a llamar. ¿En dónde estábamos viviendo nosotros cuando el rey nos mandó a llamar? ¿De dónde nos sacó el Señor? Y vamos a aprender, ¿verdad? Que no nos sacó nomás por sacarnos, ¿verdad? Sino que Él tiene su propósito en cada área de nuestras vidas. Y seguimos leyendo aquí en 2 de Samuel 9:6 y dice la palabra del Señor. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Mire qué humildad de este hombre, ¿verdad? En vez de estar todo arrogante y todo, no. Cómo había sido quebrantado por lo que había vivido, que él ya se sentía criado de David, se sentía siervo de David, que David había sido en su casa el criado. David cuando venía a la casa de Saúl, era el criado de ellos. Lo tenían ahí de mandadero. Era el muchachito que le tocaba a Saúl el arpa. Bien tremendo, ¿verdad? Y cómo se voltean todas las cosas. Nosotros no sabemos las cosas que el Señor sigue haciendo. Punto número 1. El significado de la palabra rey es soberano. En 2 de Samuel 9:7 nos dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás
siempre a mi mesa. Mire, si nosotros nos ponemos a pensar de dónde el Señor nos sacó y todo lo que el Señor nos ha dado, cómo nos ha invitado a comer de su mesa. A veces nosotros tomamos las cosas como, no las analizamos y no concientizamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo vemos así como, sí, pues yo hacía aquellos, pero concientizando de dónde me sacó, hasta dónde me ha traído y todo lo que me ha dado. Y eso fue lo que David estaba haciendo aquí con Mefiboset. Él estaba regresándole lo que había sido de él. Y eso fue lo que vino el Señor Jesucristo a hacer a la tierra, a regresarnos lo que perdimos, ¿dónde? En el Edén. Él vino a regresarnos todo lo que el diablo nos robó. Todo aquello que perdimos. La dignidad, porque Mefiboset no tenía dignidad ya. Él era era de la realeza, pero se encontraba allá en el pueblo, en el barrio más que nadie quería estar. Su dignidad no existía, no había. Pero vino el rey, lo manda a traer para devolverle la dignidad, para devolverle lo que había sido de él. Y así por eso el Señor nos sacó de allá, para devolvernos todo lo que el diablo nos robó. ¿Cómo era nuestra vida en aquel tiempo? ¿Y cómo ha sido ahora, verdad? Y mire una cosa un poco triste. Podría ser mucho mejor. Si nosotros le hiciéramos caso de verdad a Dios, si nosotros confiáramos de verdad en Dios. Un día estaba contando a alguien y le estaba diciendo, digo, es que mira, Dios es grande y poderoso. Es el dueño de todo. Él hizo el cielo, la tierra, todo lo que hay. Hasta el mismo diablo, porque también es creado. Y nos cuesta creerle a Dios. Y el diablo es una criatura creada. Y no nos cuesta creerle a él. Creemos todas sus mentiras. Cuando sentimos que no podemos hacer algo, estamos pensando que nos estamos alineando ¿qué? Lo que el diablo dice. No puedes, no lo vas a hacer. Y ahí estamos atorados. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Pero le hacemos más caso ¿a quién? Al que no es todopoderoso. ¿Por qué nos cuesta tanto creerle a Dios? Y no nos cuesta creer las mentiras del diablo. Cuando a veces no nos sale algo bien, ¿cómo nos hablamos nosotros mismos? ¿Cómo nos decimos? Ay, eres una tonta, eres una inepta, no sirves para nada. Y todas esas cosas nos decimos. ¿Por qué nos hablamos así? Si somos creación de Dios. Dios nos hizo, dice, a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué nos hablamos de esa manera? Porque nos es más fácil, estamos habituados, acostumbrados, programados para creerle al diablo. Y nos cuesta muchísimo trabajo creer lo que Dios dice de nosotros porque se nos hace que no merecemos eso. Nos ha robado tanto la identidad. Como este hombre había perdido su identidad. Así el diablo nos ha apropiado de nuestra identidad, nos ha robado nuestra identidad y entonces no nos sentimos parte de la realeza. ¿Por qué? Porque nos ha robado la identidad y de repente decimos, sí, es que yo soy hija de Dios y Dios es el rey y yo soy hija del rey, pero no, dentro de nosotros no ha entrado eso. Porque todavía seguimos sintiéndonos, pobrecita de mí, ¿verdad? No puedo seguir adelante y ahí estoy estorbada. Soberano es alguien que ejerce o posee autoridad suprema, es independiente, es alguien muy grande, elevado o extraordinario, mire. Todos esos atributos los tiene Dios. Porque Él es lo más grande. No hay nadie más grande que Él, porque Él lo llena todo. Y vemos en Deuteronomio 10:17, mire lo que nos dice. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no
que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Mire qué tremenda está la palabra si nosotros le ponemos atención. Dios es grande, poderoso y temible. Entonces, ¿por qué nosotros se nos hace poquita cosa ignorar la palabra, no creer la palabra? Cuando Dios es grande y poderoso y temible. Una vez estaba yo muy afligida, según yo, y estaba yo hablando con el Señor y de repente el Señor me da un versículo y el versículo decía, ¿quién eres tú para que tengas temor? Me sacudió. Porque ¿quién era yo para dudar del poder de Dios? Porque Él me estaba diciendo, no temas, no tengas miedo, yo todavía seguía. Y no temas, no tengas miedo, yo seguía ahí. Y entonces me da el versículo. ¿Quién eres tú para que tengas temor? ¿Quién eres tú para que no creas en mi palabra? Y a veces no entendemos esas cosas, ¿verdad? Porque hemos estado acostumbrados a no tener esa convivencia con Dios como si no fuera real, que está aquí llenándolo todo, que está en todo lugar, que nos está viendo en todas partes, como que eso como que no lo logramos captar. Y eso es lo que nos lleva a seguir dudando, ¿verdad? Y eso es algo que el Señor no quiere que dudemos. Él quiere que entendamos, ¿verdad? Que necesitamos confiar plenamente en Él. Porque fíjese lo que sigue diciendo, ni toma cohecho. O sea, a Dios no le podemos decir, te vamos a dar esto para que tú nos concedas esta otra cosa. No hay manera. Sigue diciendo en el 18, dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Mire qué bonito. Y nosotros a veces, como que no sé qué pensamos, ¿verdad? Que llegamos y luego ya nos adueñamos de todo y pensamos que los extranjeros son menos que nosotros. Pero Él dice aquí la palabra que Dios ama a los extranjeros. Bien tremendo. El rey es un monarca de un reino, es el jefe de un estado que ha adoptado la monarquía como forma política de gobierno. Es alguien que por sus características sobresalen entre los demás, se considera el máximo representante, lo mejor, es lo más grande, ¿verdad? Eso es lo que es un rey, al que no le pueden decir nada, ¿verdad? Porque si el rey juzga que aquello está mal dicho, le corta la cabeza ahí en el instante, ¿verdad? Y no podemos hablar nada en contra. El Salmo 93, versículo 1 nos dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Mire, afirmó el mundo y no se moverá. Usted ve que el mundo anda tambaleando, solo cuando tiembla, ¿verdad? Porque anoche nos estaban hablando que estaba temblando. Y hasta eso, fíjese que está controlado por Dios. Acuérdense que no están ahí eternamente. Y es para que sepamos, ¿verdad? Qué tan frágiles somos. El versículo 2 dice, firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Mire, desde que hizo el todo ha sido eterno, por toda la eternidad. La palabra rey simboliza o expresa sobre toda la autoridad suprema de Dios. No puede haber autoridad por encima de la de Dios. De lo contrario, Dios no sería Dios. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que toda autoridad es puesta por Dios. Toda. Ninguna autoridad hay que no haya sido puesta por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por ellas? Dice la palabra también que tenemos que orar. Para que lo que escojan, lo escojan bien y tengamos paz en nuestra tierra. ¿Por qué vemos que las autoridades andan ahí que no saben qué hacer? No oramos por ellos. Hablamos de ellos, renegamos de ellos, pero no oramos por ellos. Entonces ahí está el problema, ¿verdad? Imagínense si ellos no conocen de Dios y nosotros tampoco oramos de ellos, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer? En Daniel 2:37 nos dice la palabra del Señor. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder,
fuerza y majestad. Mire qué bonito. Todo eso son los atributos que tiene el Señor Jesucristo. El Señor es Rey. Apocalipsis 19:16 nos dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, imagínese usted que un rey, ahora ya no está tanto la cosa del rey, pero mire, estamos viendo que se están levantando gobiernos que quieren gobernar ellos solos, ¿verdad? Que su palabra es ley. Entonces estamos viendo eso, que en esos países lo que ellos dicen se tiene que cumplir, se ejecuta, no hay más nada. Si no hacen lo que ellos hacen, los apresan, los meten a la cárcel y bueno, la cosa es que nosotros no hemos conocido mucho de eso porque vivimos en un país demócrata, ¿verdad? Un país más libre donde tomamos a lo mejor mucha ventaja. Pero aquí el Dios que hizo todas las cosas, todo. Él es rey sobre todos los reyes, sobre todos. O sea, nadie puede venir a decirle a él, no lo hagas así, Señor, porque esto, porque el otro. Nadie, porque él es rey sobre todo. Entonces, ¿por qué si se nos hace más fácil aceptar la monarquía de una persona que aceptar que Dios es Dios y que es rey sobre todo? Y se nos hace más fácil decirle a Dios que no. Es para concientizar y entender, ¿verdad? Cuánto nosotros o cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros. Porque Juan le dijo al Señor, Señor, ¿quieres que oremos y que manden fuego del cielo y que consuman a todos estos? Si Dios no tuviera misericordia con nosotros, mire, chicharraditos estuviéramos todos ya. Toditos. Porque por naturaleza somos desobedientes. Y el Señor nos dice una cosa y vamos a hacer otra. Entonces necesitamos entender o concientizar, ¿verdad? En cómo Dios nos ama y su misericordia es tan grande, porque ya ve lo que le contestó el Señor Jesucristo a Juan, le dijo, no sabes de qué espíritu eres. No sabes de qué espíritu eres. En otros tiempos hubiera bajado el fuego del cielo y mire, como cuando iban a perseguir a Eliseo era, cuando iban a perseguir al profeta Eliseo y él oraba y entonces venía el fuego y quemaba a los que venían por él. Le mandaba pelotones, fíjese, el rey le mandaba los pelotones de 50 y llegaban allá y bajaba el fuego y los consumía. Hasta que uno se puso a suplicar, le dijo, por favor, le dijo, tengo familia. Y a ese no lo consumió, el fuego. Pero él oraba y el fuego iba y los quemaba. Imagínese si así estuviéramos en estos tiempos. Por la infinita misericordia de Dios, por el amor tan grande que Él nos tiene, con el que Él nos ha amado, nosotros seguimos respirando. Sin estar chicharrando, ¿verdad? Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El 2 dice, porque él lo fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. Mire. Entonces, ¿qué podemos discutir con Dios? Nada. Solo podemos confiar en él, ¿verdad? Punto número 3. Ser rey es tener autoridad sobre los demás. En Isaías 43:11 nos dice la palabra del Señor. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mire. Por eso es que dicen que cuando alguien cae en el juicio del Señor, no hay nada que lo pueda librar. Tenemos que seguirle dando gracias al Señor por su misericordia que nos perdona. Versículo 13 dice, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Mire, ¿quién? ¿Quién lo estorbará? Entonces, fíjese una cosa, si vamos a pensar en eso, que lo que Dios hace, lo que Dios dice, no hay nadie que lo pueda estorbar, entonces, ¿en dónde debiera de estar nuestra confianza?
No debiéramos de tener miedo. Yo felicito a la hermana porque ella dijo, yo voy, y está aquí. Porque ella no tuvo miedo, ¿verdad? Otro hubiera sido, no, me voy al hospital mejor. Pero ella dijo, yo voy. Y el Señor honra a los que le honran. Él es bueno y para siempre su misericordia. Las características más destacadas de un rey es la concentración de todo el poder en su mano. El rey gobierna sin más restricción que su propia voluntad. Él tiene la norma jurídica absoluta. El monarca gobierna como un autócrata, con poder absoluto sobre el Estado. Su gobierno le da el derecho a gobernar por decreto, a promulgar leyes o imponer castigos. Y mire que hay muchas personas que les encantaría ser uno de estos reyes. De ellos gobernar lo que ellos dicen, más nada y menos nada. Pero eso, mire que Dios es tan bueno y tan maravilloso, que Él siendo todo eso y pudiéndolo hacer así, nos dio libre albedrío. Nos dio la oportunidad, nos dio voluntad propia, la oportunidad de decidir. Es tan grande y tan maravilloso Dios que nos dio la capacidad, la voluntad para decidir cómo queremos vivir aquí en la tierra y dónde queremos pasar la eternidad. Es nuestra decisión. Alguien me decía, estábamos en un día de estos me estaba diciendo, yo no entiendo por qué Dios le dio tanto poder. ¿A quién le dijo? Y luego dijo, pues al diablo. Le dije, fíjese que no tiene tanto poder porque él ya está juzgado. Él ya no tiene poder. El poder se lo damos nosotros. Nosotros le damos poder, pero él ya está juzgado. Él lo que haga lo que nosotros le permitimos hacer. Mire, bien tremendo está que cuando vino a la serpiente a seducir a Eva, la convenció allá que se comiera la fruta y se la llevara al esposo, y ella se la llevó al esposo y la dio al esposo y el esposo comió. El Señor no vino y fue a llamarle la atención a la serpiente. Primerito fue con el hombre. Después vino con la mujer, no se escapó. Y después fue y se arregló a la serpiente también. Pero mire, cada uno su porción. Porque a todos Él nos ha dado voluntad. Tenemos voluntad para decidir. Entonces, como tenemos voluntad para decidir, Él nos está llamando la atención a cada uno individualmente. Cada quien. A mí se me hace como esto de las cosas espirituales muy parecido como lo de la amnistía. ¿Se acuerdan aquellos años que cada quien tenía que aplicar por sí mismo? No podía alguien más ir a aplicar por la otra persona. Cada quien tenía que hacer su proceso. Y así en las cosas del Señor, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer su propio proceso. Podemos orar, sí, y eso le ayuda a la otra persona a aligerar el proceso, a escuchar más la voz de Dios, o estar más presto para hacer las cosas de Dios, o más libre, ¿verdad?, de las ataduras que ha llevado. Pero todos vamos, cada uno, llevando el proceso. Y cada uno decide qué tanto avanzo o qué tan despacito avanzo. Por eso es que usted mira que un esposo va allá y el otro va por acá, o viceversa, o los dos van juntos adelante, porque cada uno va decidiendo qué tanto avanza, qué tanto va a caminar, o qué tanto se va a esperar y se va a quedar ahí atrasado. Pero es decisión de cada uno. Y Jeremías 33:2 nos dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué bonito. Clama a mí. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que no hay otra autoridad más grande que Él. Entonces, si nosotros clamamos a Él, Él nos va a enseñar aquellas cosas que no entendemos, aquellas cosas que no sabemos. ¿Por qué está pasando aquello? Si tenemos problemas con algo, clamar a Él, porque Él todo lo sabe y todo lo conoce. ¿Por qué esto, Señor? Entonces Él nos va a hacer comprender por qué está pasando aquello y nos va a alinear cómo orar.
Su espíritu va a empezar a traer la palabra a nosotros. Cómo orar por aquella situación. Pero es cuando clamamos a Él. Esa es la orden que Él nos da. Clama a mí. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas y nosotros nos miramos, mire lo que está enfrente. No alcanzamos a mirar mucho. En una monarquía constitucional, el poder del monarca es soberano, está sujeto a su constitución. Su autoridad es absoluta, se concentra todo su poder, en él se concentra todo su poder de gobierno, de legislador y también de hacer justicia. O sea, haga de cuenta usted, aquí en Estados Unidos tenemos 3 ramas de gobierno, ¿verdad? Haga de cuenta usted que los monarcas, los reyes, ellos son todo. Ellos dicen qué se hace en lo jurídico, ellos dicen qué se hace en lo legislativo y ellos se dicen qué se hace en lo de gobierno. No hay más nada. Todos se sujetan a ellos. Es como si aquí tuviéramos un gobierno así, el presidente dijera qué leyes se aprueban y qué leyes no se aprueban. El presidente dijera a quién meten a la cárcel y a quién no. Porque gobernaría los jueces. No hay nada individual. Nosotros, gracias a Dios, estamos en un gobierno diferente, ¿verdad? Que el presidente tiene su rama, los legisladores, los que hacen las leyes, todos tienen su rama, y los jueces, la ley, el gobierno, tiene su otra rama. Entonces son 3 ramas diferentes. Las 3 componen el todo, ¿verdad? Pero son 3 separadas. Ninguna está por encima de la otra. Pero en este gobierno de los reyes, no. El rey está y todos los demás están abajo. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros estamos aquí en este país donde vivimos muy diferente, gracias al Señor. Y eso es algo que también por eso tenemos que agradecerle al Señor. En Apocalipsis 1:5 nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire, el soberano de la tierra, o sea, el rey de la tierra. Pero nosotros nos sometemos a los demás reyes, ¿verdad? Nos sometemos al gobierno, las autoridades, pero al soberano de la tierra no nos sometemos como nos debiéramos de someter. Y allí es donde tenemos el problema. Allí es donde hemos visto el problema, ¿verdad? Porque no nos estamos sometiendo de la manera que nos debiéramos de someter. O sea, no lo estamos reconociendo como lo debiéramos de reconocer. Hay un versículo que me gusta mucho donde dice que cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo, ellos fueron a apresarlo y venían todos armados con palos, con piedras, con lo que tenían, ¿verdad? Venían a apresarlo y eran muchos los que venían, y cuando vienen y preguntan quién es el Señor Jesucristo, y él dice, yo soy. Y cuando él dice yo soy, todos caen a tierra. Pero mire, qué testaruda la gente. Ni así entendieron. Si todos cayeron, o sea, el poder del Señor era tan grande, cuando dijo yo soy, todos cayeron derribados. ¿Por qué ahí no les entró temor y dijeron, no, ¿cómo lo vamos a apresar a él? No. Y así nosotros, ¿verdad? Porque él, en su amor, en su misericordia, desea que nosotros nos rindamos voluntariamente a él. Él no quiere tomarnos presos como Juan, que quería que se quemaran todos los que no le hicieran caso. Él no quiere eso, él quiere que voluntariamente nos entreguemos a él. Y eso es lo que él anhela, lo que él desea, y es lo que a nosotros nos conviene hacer. En el versículo 6 nos dice la palabra del Señor, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire, esto es tan maravilloso. El Señor Jesucristo, Rey de toda la tierra, y viene y nos constituye a nosotros reyes para Dios su Padre. No solo reyes, también sacerdotes. Acuérdense que en el antiguo tiempo únicamente una tribu era de los reyes, de los sacerdotes. Todos los demás no podían entrar al templo adentro a ofrecer
nada. Los sacerdotes nada más podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo, solo los sacerdotes. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, rompe el velo y entonces Él nos constituye a todos los que creamos en Él, en reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para Dios el Padre. Él no solo tiene todo el poder, sino lo comparte con nosotros. Es como, mire, cuando nosotros nos casamos, el esposo comparte su apellido con nosotros, nos da su apellido. Entonces ya donde quiera que vamos, nuestro nombre ya va el apellido del esposo. Si aquel esposo es una persona muy influyente, tenemos esa influencia. Si aquella persona es un noble, una persona muy buena, lo que sea, tenemos ese mismo respaldo. Al decir el nombre nuestro, es como si estuviéramos diciendo que el nombre de Él. Así es con el Señor Jesucristo. Nos da a nosotros su nombre. ¿Para qué? Para que el respaldo, el poder que actúa en Él, fluya a través nuestro. Pero no lo hemos entendido. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos, a que entiendamos eso. Que no es nada más para decir, ay, es que soy hija de Dios, soy hija del Rey. No, es que también el poder de Dios lo llevo yo, porque soy hija del Rey. No es porque yo lo merezca, no es porque yo sea más esto, más lo otro. No, es porque Él nos hizo. No es por otra cosa. Punto número 4. El Rey te mandó a llamar. Primera de Samuel 16:7 nos dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mire, ¿por qué el Señor nos mandó a sacar de donde estábamos? Porque Él ha mirado el corazón. Él ha mirado el corazón y en su infinita misericordia nos ha escogido para que le sirvamos a Él, para que hagamos el trabajo que Él anhela que nosotros hagamos. No porque Él no lo pueda hacer, sino porque nos ha dado el privilegio de colaborar con Él. El Rey te mandó a llamar al arrepentimiento. Ese fue el primer llamado que el Señor nos ha hecho. Nos ha llamado a que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos, no podemos ser parte de Él. Y Él necesita que pertenezcamos a Él, que seamos parte de su cuerpo, parte de su iglesia, y para esto tenemos que arrepentirnos. Lucas 5:32 nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire. Y mucha gente dice, pero es que yo no tengo pecados. Yo no he cometido pecados. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra. Entonces acá viene y dice que Él vino a llamarnos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él vino a llamar a todos al arrepentimiento. Ahora los que escuchan son los que están. Los que no han escuchado son los que no están. Porque no han escuchado, no han entendido que el llamado también era para ellos. El Rey te llamó a salir de la vida que antes vivías. En 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y mire, este versículo lo recitamos. Casi no lo sabemos de memoria. Pero verdaderamente lo vivimos. Allí es donde está la cosa. Necesitamos vivirlo verdaderamente. Empezar a vivir cada día como es un nuevo día. Y de aquí son nuevas las cosas que voy a hacer. Ya los enojos, los gritos de ayer quedaron ayer y no los voy a traer ahora. Entonces, cuando empezamos a concientizar que aquellas ideas que antes teníamos, aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agrada, se van a quedar en el ayer y no los vamos a traer a la hora. Entonces empezamos a ser una nueva criatura. Empezamos a darle lugar a que vaya el Espíritu Santo reformando, renovándonos. Pero si yo todavía amanece ahora y sigo viviendo lo mismo que viví ayer en este día,
Lo estoy trayendo mi pasado y lo estoy trayendo al día de ahora. Mañana sigo igual de la misma manera. O sea, el pasado no lo suelto jamás. Lo sigo viviendo. Hace mucho tiempo escuché a alguien, dijo, hay mujeres, dijo, que son muy rencorosas. Y luego dijo, no es que son rencorosas, es que se acuerdan de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no perdonamos, ¿verdad? Necesitamos aprender a soltar. Ya pasó hace rato, ya ha pasado. ¿Ya para qué traerlo ahora? Mire, cuando entendemos que perdonar no le está beneficiando tanto a la otra persona como nos beneficia a nosotros, entonces nosotros estuviéramos bien prestos a perdonar. Cuánta cosita, te perdoné ya, saliste, se acabó. Para que eso no vaya estorbándonos a nosotros, no nos vaya estorbando en nuestra comunión con Dios. Y eso se acabó y ya quedó ahí, ¿verdad? Entonces ahí el rey te llamó a que lo sigas. Ese es otro llamado que el Señor nos ha hecho, a seguirlo a Él. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. O sea, ¿cómo vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Únicamente cuando seamos renovados de nuestra mente. Mientras nosotros nos sigamos dejando esos pensamientos que han estado atormentándonos, seguimos estorbados. Seguimos llenando, miren, el entendimiento lo tenemos entenebrecido por esos pensamientos que nos han estado estorbando por tanto tiempo. Tenemos que aprender a soltarlos. ¿Y eso me edifica? No me edifica, entonces se acabó. Y tenemos que tener esa determinación. Y para esto le voy a decir que necesitamos disciplina. Porque de repente estamos ocupados haciendo cualquier cosa y de repente ya estamos pensando cuánta cosa, cuando nos dimos cuenta ya andamos, la mente por allá. Entonces tenemos que traer la mente y aplicar lo que estamos haciendo. Eso no me aprovecha, no es lo que sirve, así que lo suelto. Y entonces ¿qué hago? Empiezo a alabar a Dios, empiezo a recordarme un versículo de la palabra, empiezo a platicar con Dios, algo, pero cosas que me edifiquen. Y suelto esos pensamientos que se vayan por donde vinieron. El rey te llamó a ser uno de sus delegados aquí en la tierra, mire. Él nos llamó para que le sirvamos, para que seamos representantes de Él, para que estemos haciendo el trabajo que Él nos ha dado. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último, pero primero tenemos que empezar, ¿dónde? En nuestra casa, con los que están cerquitas. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar. ¿Y cuándo es cuando vamos a empezar? Cuando recibamos el poder del Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo el que quita el temor, el que quita el miedo de que, no le voy a decir esto porque no voy a hacer que esto que el otro. Ya ese miedo se acabó, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que va obrando. Él es el que nos da ese valor para hacer las cosas. El rey te llamó a formar parte de su reino. Y vemos esto en Marcos 16:15. Y dice la palabra del Señor. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire qué tremendo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué es que le pone esa regla? El que creyere y fuere bautizado. ¿Sabe por qué? Porque si yo creo, me voy a querer bautizar. Porque voy a querer obedecer lo que el Señor pone que tengo que hacer. Pero si yo no creo verdaderamente, no me voy a querer bautizar porque todavía estoy contemplando el mundo. Todavía estoy pensando qué paseadita me voy a dar por allá por el mundo. Entonces no me quiero bautizar. Por eso es que dice, el que creyere y fuere bautizado, porque ahí está dando pasos. Está diciendo, yo creo, yo estoy determinado a soltar mi vida de atrás y voy en pos de la vida que Dios tiene para mí. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso es que nos dice eso. En el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas. Mire qué tremendo. Dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice ahí, estas señales son nada más para los apóstoles. Estas señales son nada más para ustedes 12 que andan aquí conmigo. Y ya ahí ya nomás eran 11, ¿verdad? Porque ya faltaba uno cuando el Señor les estaba dando esta palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, todo el que ha creído en el Señor tiene ese poder. Que no lo estamos ejerciendo, que no lo estamos usando, esa es otra cosa. Eso es porque nosotros no hemos creído verdaderamente. Pero dice aquí que todos los que creen, a los que creen. Entonces, si hemos creído, tenemos todo ese potencial. Está dentro de nosotros. Nomás necesitamos creerlo y sacarlo. El versículo 18 dice, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire. ¿Quiénes? Los que creyeren tienen ese potencial para hacer todo esto. Pero ahí está la cosa, tenemos que creer. No es por nuestra capacidad, es por lo que ya Dios puso en nosotros, por lo que ya Dios dijo. El versículo 19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El 20 dice, y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Mire, ¿quiénes? Los que estaban ahí reunidos. Cuando salieron de ahí, se fueron a predicar. ¿Y qué estaba pasando? Entonces las señales empezaron a cumplirse. Y qué bonito, ¿verdad? Que uno va a llorar por alguien y se sana. Le habla a otra persona y ahí está el Señor haciendo cosas maravillosas. ¿Por qué? Únicamente porque hemos creído. Es únicamente por eso, nada más. El significado de la palabra rey es soberano, el Señor es rey. Ser rey es tener autoridad sobre los demás. El rey te mandó a llamar. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué bonito. Siempre. No dice que nos va a desamparar nunca. Siempre. Y el versículo 12 dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Entonces, ¿de quién nos tenemos que preocupar? De absolutamente nada, porque aquellos que nos están haciendo la guerra, mejor debemos de orar, tener misericordia por ellos y orar por ellos. Porque aquí está la palabra y la palabra ya vimos, ¿verdad? Que es de Dios y Dios la cumple. Así que el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, si el Señor nos dice eso, ¿de qué vamos a temer? Si Él es quien nos ayuda, si Él es quien nos fortalece, si Él es el que nos sustenta. Entonces no tenemos por qué tener miedo, ni temer a nada, ni de malas noticias, ni de nada. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Aun cuando recibiéramos alguna mala noticia, nosotros la podemos orar y pedirle al Señor que la voltee para bien. Y pasa. Así que bueno, esta es la palabra que el Señor nos ha dado esta noche. El Señor es grande y maravilloso y a Él le ha placido que podamos entender, ¿verdad? Un poquito de lo que Él quiere realmente que nosotros seamos, que no nos conformemos a vivir como si todavía estuviéramos en el mundo o un evangelio, no voy a decir mediocre, pero a lo mejor como escaso. Y entonces necesitamos vivir como lo que realmente somos. Somos reyes, dice la palabra, somos sacerdotes de nuestro Dios. Entonces las circunstancias se tienen que sujetar a nosotros, no nosotros a las circunstancias.
Si puede, póngase de pie y si no, no. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor tan grande, tan maravilloso, tan santo y tan bendito. Padre, en esta hora, precioso Dios santo y poderoso, venimos aquí seguimos, Señor, delante de tu presencia, clamando a usted, Padre bendito de gloria, precioso Dios santo y poderoso, creyendo su palabra, Padre. Su palabra nos dice, precioso Dios santo y poderoso, que usted, precioso Dios, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Usted nos ha dado autoridad. Le pedimos perdón. Si de cualquier manera, precioso Dios, no la hemos creído como debiéramos de creerla, Padre, perdónenos usted, precioso Dios santo y poderoso. Y oramos, Señor, para que venga ese derramamiento de su Espíritu sobre nuestras vidas, Padre. Así, Señor, bendito Dios, como en el día de Pentecostés, Padre bendito de gloria, cuando descendió, precioso Dios, su Santo Espíritu, Padre, precioso Dios, y le dio el valor, Señor, a sus discípulos, Señor, que estaban ahí reunidos, Padre, para que ellos hablaran su palabra con denuedo, con gracia, con sabiduría, y aún los demás se asombraban, Señor, porque eran personas sin letras, Padre, y podían hablar con tanto denuedo, precioso Dios santo y poderoso. Nosotros clamamos, eterno Dios santo y poderoso, para que venga, Señor, de su divina presencia en esta hora, Padre. Esas llamas de fuego, precioso Dios santo y poderoso, que necesitamos, Padre, que venga consumiendo, precioso Dios, todo temor, que venga consumiendo toda enfermedad, que venga consumiendo, precioso Dios santo y poderoso, cualquier cosa que esté fuera de lugar, Padre, que venga poniendo en su lugar, Señor, todo lo que usted nos ha dado, Padre bendito de gloria, que deshaga, precioso Dios santo y poderoso, todo aquello que nos ha estado atemorizando, Padre. Oh, precioso Dios santo y poderoso, porque usted, Padre bendito de gloria, nos ha traído esta noche, precioso Dios santo y poderoso Dios, porque precioso Dios quiere que conozcamos verdaderamente el lugar que usted nos ha dado, que conozcamos, Señor eterno, maravilloso, que usted, Padre, precioso Dios, con un llamado santo nos ha llamado, Padre. Usted nos sacó, Señor, de lo de bar, Padre bendito de gloria. Nos sacó con mano poderosa y firme, precioso Dios, porque tiene un llamado para nosotros, Padre. Oh, precioso Dios, clamamos a usted, Señor, para que venga ahora llenando, precioso Dios santo y poderoso. Venga llenando cada fibra de nuestro ser, precioso Dios santo y poderoso. Esas llamas de fuego, Padre bendito de gloria, traiga el bautismo de su Espíritu, precioso Dios santo y poderoso. Venga usted, precioso Dios eterno, Rey bautizado.